Hola a todos, bienvenidos. 1984 de George Orwell se caracteriza por definir y describir la perfecta dictadura, al perfecto tirano, así como Utopía de Tomás Moro había descrito la sociedad perfecta, o El príncipe de Maquiavelo al perfecto príncipe. Eh, este género se conoce como distopía, es lo contrario de la utopía, la descripción del peor régimen social y político imaginable. De él forman parte también Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, o películas como Gattaca, etc. Eh, en este régimen, en la dictadura de 1984, la población es controlada por tres medios: la guerra permanente, continua e ininterrumpida, como un método de destruir todos los productos de la cultura, de embrutecer y barbarizar a la población, de reducirla a sus impulsos animales de ira, deseo, crueldad, hambre, para convertirlos en una especie de ganado humano, animales como el resto, sin cultura, sin civilización, sin moral. Ese es un instrumento. El control del lenguaje es otro, a través de lo que se conoce como neolengua en la novela, que es una sátira del diccionario soviético. Y el control del pasado, que es la extensión del control del lenguaje. En la novela se predica el lema: quien domina el presente gobierna el pasado, quien gobierna el pasado controla el futuro. Y donde yo creo que entra a fallar este régimen, Orwell busca puntos débiles y los encuentra en grupos, en clases de parias que no está muy claro quiénes son. Ese puede ser un punto débil. Y en la verdad, 2 más 2 son 4, aunque el régimen diga que son 5. En la historia, en restos arqueológicos, prueba varios puntos débiles que pueden acercar ese régimen. Me parece que se le pasó por alto el principal, la mayor debilidad de un régimen basado en el control del lenguaje. Llega un punto en que la población dejaría de tomárselo en serio. Se volvería cínica, porque ha visto tantos cambios de discurso, donde los malos pasan a ser los buenos, y después vuelven a ser los malos, y después son los buenos de nuevo, que llega un punto en que es insostenible y se empieza a reír la gente. La dictadura de 1984, el tirano, el gran hermano, caería por la risa, por el sarcasmo, como cayó la Unión Soviética. La expresión corrección política y la práctica de la corrección política, esto es, el control del lenguaje por el Estado, es un invento de la Unión Soviética. Y llegó un punto en que las correcciones de la corrección política, valga la redundancia, fueron tan extremas y tan ridículas y tan alejadas de la realidad, que la gente se empezó a reír, se empezó a burlar. Un cronista, Robert Kaiser creo que se llama, que visitó Rusia en la Unión Soviética, nos describe una obra de teatro políticamente correcta que fue a ver, donde la historia era interesante. Hay una pareja de jóvenes obreros que se va a ir a vivir a una ciudad nueva que está construyendo el régimen, porque les parece más atractiva, más la vida, más moderna, económicamente más interesante, y tienen que estar casados. Entonces el hombre va a pedir la mano de ella a su suegro. Y esto, el censor dijo: un momento, camarada, ¿cómo que va a pedir la mano? Esto es una costumbre patriarcal, burguesa, que ha sido abolida en la Unión Soviética. Una mujer decide por su cuenta cuándo casarse, y esto ya no ocurre. Entonces, la obra de teatro pasó a ser sobre esta pareja que se había casado y le iba a avisar a los padres que se habían casado.
Y cuando llegan a esa escena políticamente correcta, todo el teatro irrumpe en una carcajada y después siguieron viendo la obra porque sabían de qué se trataba en realidad. Entonces hicieron una traducción, pasaron por alto, ok, este tipo va a pedir la mano de ella, de eso se trata esta obra, interpretaron la obra como lo que era realmente. Algo parecido está ocurriendo en el mundo de hoy con la corrección política en su versión capitalista y occidental. Los cambios son tan extremos y el discurso políticamente correcto está tan alejado de la realidad que ya nadie puede tomárselo en serio. Puede defenderlo, puede hacerse matar por eso, puede indignarse, puede protestar, puede repudiar o escandalizarse de quienes no sean políticamente correctos, pero no puede creerlo. La ideología del género, según la cual los seres humanos somos una especie asexual, es tan absurda o más como el terraplanismo. Se la puede defender, se la puede adoptar oficialmente, puede decidir políticas de Estado, puede meter gente en la cárcel, pero no puede creérsela. Nadie cree realmente en la ideología del género, que por cierto tuvo su equivalente en la Unión Soviética, con variantes, pero existió la ideología del género versión soviética. En la década del 50, un antropólogo que estaba oyendo a un director de orquesta soviético decir que la distinción de géneros es un invento de la burguesía para conseguir, para utilizar a las mujeres como mano de obra barata en sus perversas fábricas capitalistas. Y este antropólogo le preguntó, dígame, por casualidad, ¿en la Unión Soviética las mujeres siguen siendo las únicas que se embarazan y dan a luz? Y este director de orquesta le dijo, por supuesto que no, hemos terminado con esa absurda costumbre burguesa hace rato. Y este antropólogo explica que nada en su tono de voz ni en su mirada indicaba que estuviese de bromas. Y yo recuerdo haber leído esto cuando todavía no existía la ideología del género en la versión actual y me causó mucha gracia. No, es algo que me costó creerlo hasta que lo vi con mis propios ojos eso. Llega un punto, decía, en que la corrección política no puede ser más tomada en serio. Porque la historia falsa está tan lejos de la realidad que es una fantasía, es un universo de ficción como el de Viaje a las Estrellas o el de Star Wars o The Walking Dead. No es algo que uno pueda conectar con su vida, con lo que ve, con lo que vive. Está demasiado lejos. Y además la quisquillosidad, la puntillosidad en la terminología políticamente correcta es tan extrema que uno nunca sabe cuándo va a incurrir en una falta, y además toda falta es imperdonable. Hace un par de años hubo en Argentina lo que se conoce como un escrache, una manifestación de protesta y de repudio contra una persona para que los vecinos conozcan qué clase de monstruo tienen viviendo en su barrio. Y originalmente los scratches hacían contra personas que habían asesinado gente durante la dictadura militar y estaban viviendo como gente normal y los vecinos no sabían quiénes eran. Y este scratch se hizo contra una locutora de televisión porque usó la expresión transexual con un guión en el medio que a esta gente le pareció que no iba. Y eso les pareció motivo para ir a hacer una manifestación, de organizar una manifestación de repudio, tocando tambor y hablando con los vecinos. Ante ese ridículo, uno deja de preocuparse, habla como le sale de los cojones, no porque sea un espíritu rebelde, que no me importa desafiar
el régimen imperante, sino porque no sabe cuándo lo va a desafiar. No tiene sentido cuidarse de no cometer una falta cuando cualquier cosa puede ser considerada una falta. Y esto ocurriría en 1984. En 1984, por brutal que sea la dictadura, la gente dejaría de prestarle atención, dejaría de hacerle caso, porque empezaría a considerar que sus penas brutales son aleatorias, le pueden tocar a cualquiera. Cualquiera puede ser considerado un enemigo del régimen y sufrir las consecuencias. Entonces, como el más devoto partidario del régimen puede ser enviado a un campo de concentración, y esto aparece en la novela, ¿qué más da? No hay modo de garantizar que uno va a ser inocente, entonces, ¿qué importa ser culpable? La Unión Soviética cayó bajo la enorme fuerza social del cinismo. La carcajada que este cronista presenció en el teatro fue la fuerza que derrumbó el mayor imperio de la historia. El cinismo es una fuerza poderosísima. Y el cinismo haría caer en 1984. No las ruinas arqueológicas, no la matemática, no alguna improbable revolución de proletarios. El cinismo. La gente empezaría a burlarse del gran hermano. Y el gran hermano necesita ser tomado en serio. Así que caería bajo el peso de las burlas. Nos vemos la próxima. Esto ha sido todo por hoy.